Aleluya. A la iglesia, a la internet, a todo que está escuchando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Jesús, hoy siempre. Dios les continúe bendiciendo. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Vale, vale. Gloria a Dios. Nos sentimos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor para buscar de su presencia. Estamos los que tenemos que estar. Oramos por los que están enfermos, pues, ¿verdad? Este cuerpo se deteriora todos los días, se enferma, pero dice que mientras mi cuerpo físico se deteriora, mi espíritu se renueva en el Señor. La gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah. Gloria a Dios. Qué lindo mi Dios, te adoramos. Aleluya. De Jesús. Aleluya. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Tienes la Biblia en la mano? Vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos. Amén. Jesús. Gloria, aleluya. Libro de Hechos, donde empieza, legítimamente es donde empieza el Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Donde empieza a la iglesia en sí. ¿Qué Aleluya. capítulo, pastor? Hechos capítulo 19. Gracias. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Gracias. Y de Dios. Lo bueno que es el Señor, que no lo sabemos. Hay poder en Jesús. Aleluya. Estamos. Gloria a Dios. Ya les digo. Gracias. Tu misericordia, tu poder, Señor. Nunca más. Glorifícate de la 19:13. Dios. Gloria a Dios. ¿Todo tienen? Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hechos 19:13. Vamos a considerar del 13 al 22. Gracias, Señor. Y de Jesús. ¿Lo tienen todos? Amén. Y de Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. dice, pero algunos de los judíos exorcistas, dice, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica. Que predica Dios. Pablo, dice, había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, dice, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es, Pablo. Pero vosotros, pregunta, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella
casa desnudos y heridos. Y estos, dice, fue notorio en todo lo que los que habían en Efesos, así judíos como griegos, y tuvieron temor. Todo ello, y era, dice, magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían profesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían, dice, practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 pesetas de plata. Así crecía, dice, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ir a Roma. Y enviando a Macedonia a los que le ayudaban, Timoteo y Erastro, dice, el que quedó por algún tiempo en Asia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. No te pido que la bendigas, sino, Señor, que la pongas en nuestros corazones para que no seamos oidores olvidadizos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Tema de hoy: cuando el diablo trabaja para Dios. ¿Quién sabe cuándo el diablo trabaja para Dios? Y usted dirá, ¿cómo es eso que el diablo trabaja para Dios? Pues claro, el diablo trabaja para Dios. Porque no quiere decirle que aunque el diablo se haya levantado en rebelión contra Dios, quiere decirle que el diablo es y puede hacer lo que le da la gana. El diablo tiene un jefe, y ese jefe es Jehová de los ejércitos. El diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. El diablo no puede tocar a un cristiano sin permiso de Dios. El diablo no puede matar a nadie sin permiso de Dios. La palabra dice: Dios es el único que da la vida y Él la quita. Así que el diablo no tiene potestad, el diablo no tiene autoridad, el diablo no tiene poder para tomar decisiones de ningún ser humano, oiga, de ningún ser humano, y eso incluyendo al que es o no es creyente. Porque sea creyente o no sea creyente, todos los seres humanos le pertenecen a Dios. Y Dios es el Rey soberano de todos el ser viviente. Dice que Él es el creador de todo lo que hay, todo lo que existe sobre la faz de la tierra. El diablo no puede trabajar por sí mismo, el diablo no puede hacer por sí mismo, el diablo no puede hablar por sí mismo, el diablo no puede actuar por sí mismo. Entonces hay mucha gente que, yo he oído cristianos que dicen: ay, no hablen del diablo porque el diablo nos oye. ¿Qué importa que el diablo nos oiga? Porque dice que el poder de la vida y la muerte, dice que está. A ver si me consiguen la agüita que está en el carro, por favor. O en la nevera de las chiquitas, pues, para que no se desperdicie. Entonces el diablo no puede. ¿A dónde vemos desde el principio? Acuérdense que desde el principio el diablo quiso hacer lo que le plació, ¿dónde? En el cielo, y fue botado del cielo. Ahí nos enseña la Biblia, Dios nos enseña de que Dios es Dios soberano en el cielo, dice, en la tierra y debajo de la tierra. Y el diablo no puede hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana y cómo le da la gana. Cuando estuvo en el cielo, dice que fue la creación, el sello, dice que es la palabra, dice que fue el sello de la perfección. O sea que no hay ser celestial
Después de Lucifer o de Luzbel, que es el nombre original, no fue el diablo no es el nombre de él, el diablo ni Satanás, son nombres que se le pusieron sobrenombre. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Se levantó contra Dios, hizo una rebelión y Dios le dijo, no, papá, aquí no te vistas que no va. Aquí yo mando, aquí yo soy Dios, y aquí se va a hacer lo que yo diga y punto, y va para afuera. Le sacaron al chacal de la trompeta. ¡Para afuera! Y dice que fue echado del cielo y puesto aquí en la tierra. Aquí era donde reinaba él, aquí fue donde hizo su reino. Por eso la Biblia habla de reinado, de potestades, de legiones, príncipes. ¿Por qué? Porque el diablo tenía un reino aquí en la tierra. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que el creyente debe ser conocido por Dios al igual de manera por Satanás? Esto es lo que afirmamos porque algunos dicen conocen muy bien a Satanás. El conocer muy bien a Satanás el que conoce bien a Satanás es un auténtico creyente. La palabra de Dios nos dice que debemos conocer las estratagemas y los planes de Satanás. Cómo él trabaja, cómo él se mete en nuestra vida, cómo él va a usar a los demás. Por eso la palabra habla de discernimiento. El discernimiento es saber, discernir, juzgar, reconocer, saber cuando algo está bien y cuando algo está mal. Aleluya. De Jesús. Dios dice, abrir tus ojos espirituales. ¿Y para qué abre nosotros los ojos espirituales? Para poder discernir cuando un lobito, una zorrita, una serpiente, una cascabel, un escorpión, una mazacuata, un coralillo, viene y quiere picarnos. Porque, ay, ¿cómo va a decir eso, pastor? ¿Que en la iglesia hay de eso? Pues claro, la palabra dice que la cizaña tiene que crecer con el trigo. La cizaña es el mal y el trigo es el bien. Mire, hasta los mejores sembradíos, usted siempre va a encontrar algo que no tiene que estar ahí. ¿Por qué usted cree que riegan los sembradíos? ¿Por qué usted cree que revuelcan la tierra? Para sacar todas las malezas, para que cuando siembren la fruta o la semilla buena, no sea tanto la maleza que crezca. Gloria a Dios. Porque en la iglesia tiene que crecer la cizaña con el trigo. Pero dice que espera que la cizaña esté en tiempo de corta para que no vayas, no sea que cortando la cizaña cortes también el trigo. ¿Qué es eso? Que nosotros los pastores tenemos que aprender a discernir cuando hay cizaña dentro de la iglesia y esperar que el trigo esté bien maduro para que cuando levantemos el trigo, cortemos la cizaña, no se vaya el trigo. O sea, ¿qué nos quiere decir? De que a veces nosotros tenemos que sacar a alguien de la iglesia, que es la cizaña, pero tenemos que estar seguros de que el trigo que estamos cuidando no se vaya a ir con esa cizaña. Y que el tiempo de corta es cuando ya el cristiano está maduro espiritualmente y no se va a dejar llevar, no se va a ir detrás de la cizaña. Porque hay cizañeros, ¿verdad? Hay gente que viene a la iglesia, que viene a dañarle la mente a los que están caminando bien. O sea, los que viven engañados, los que han caído en un espíritu de error, porque Dios deja que la gente le manda Dios le manda un espíritu de error. Lo dice la palabra. Para que se crean sus mismas mentiras. Y llegan a ser tan embusteros y mentirosos que se creen hasta lo que ellos mismos dicen, hasta sus mismas mentiras. Y viven en reino aventura.
Dice, él no tiene muchos problemas con los creyentes. Oiga, el diablo no tiene muchos problemas con el creyente que no produce ningún impacto. Hello. La Biblia dice, el árbol que no da fruto será cortado. Pero el diablo no tiene mucho problema con el cristiano que no hace nada. El diablo tiene problema con el cristiano que alumbra, que es luz. El cristiano que anda en rectitud, el cristiano que vive en santidad, el cristiano que habla la palabra, el cristiano que ayuda a la viuda, al niño, al menesteroso, al ciego, al pobre, al que tiene frío, al que tiene hambre, al que hace el bien, al que le habla la palabra de Dios, le lleva la palabra a todo el mundo. Con ese es el que el diablo tiene problema. Por eso es que cuando tú no oyes que nadie habla de ti, es porque no estás haciendo nada. Y la gente tiene el pensamiento, dice que si no hablan de mí es porque estoy haciendo bien. No, porque cuando tú no haces nada, no tienes nada de qué hablar. ¿Por qué hablaron de Jesús? Jesús era santo, dice la palabra. ¿Y por qué hablaron de Jesús? Porque Jesús andaba haciendo las cosas buenas. ¿No dice la palabra? Curaba enfermos, daba la vista, hacía a la gente hablar, hacía a la gente caminar, levantó muertos, le dio de comer. Todo lo que Dios dice que tenemos que hacer, lo hizo Jesús. ¿Y dice qué? Oiga, y el mismo Jesús decía, y él no se fiaba porque él conocía sus corazones. Así tiene que ser el cristiano. El cristiano no se tiene que fiar de nadie. Porque más engañoso es, dice, el corazón es más engañoso que todas las cosas. No pongas por, dice qué, por carne tu brazo. La historia del sermón, dice, del sermón que tenemos para hoy está llena de intrigantes y de suspenso. Dice, pareciera una película donde entregan, dice, una pugna de dos grandes poderes, quedando en desventaja y en debilitamiento los que... Espérate, que tengo que adelantar esto porque se me quedaron los ojos en la casa. Ok, a los que enfrentan el mal, dice, sin tener el poder de Dios. Ok, el asunto se originó cuando algunos judíos, dice, exorcistas ambulantes, dice, pretendieron sacar demonios a la gente a través de sus propios conjuros, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba. Hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero que no son cristianos, pero que pretenden ser cristianos y no lo son. Ahora, dos apóstoles van para atrás para donde Jesús le dice, Señor, pero quisimos sacarle demonios en tu nombre y no salieron. ¿Qué le faltó a los apóstoles? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso yo les he dicho que nunca le prometan a alguien que si una persona está enferma, nunca le prometan a esa persona que Dios lo va a levantar. Nunca prometa a usted algo que usted no puede cumplir. No prometa en nombre de Dios lo que usted no sabe si Dios se lo va a conceder. Yo te prometo en nombre de Dios que te vas a levantar y si se muere. Y si la voluntad de Dios es voluntad de Dios, no nuestra. No, yo puedo orar por ti para que si es voluntad de Dios, te sane. En el nombre de Jesús. ¿Right? Por eso los apóstoles iban y decían, los apóstoles no iban a decir, pues yo te prometo que te vas a levantar. No, ellos decían, en el nombre de Jesús. Pedro le dijo al pobre,
No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Cuál era? La palabra, el nombre de Jesús, que era el que hacía, y a través, Jesús hacía los milagros a través del Espíritu Santo con el poder del Padre. Es así, ¿verdad? ¿O me equivoco? Así es que trabaja. Entonces, cuando uno va a hablarle a alguien, cuando uno va a darle una palabra de aliento a alguien, uno le lleva la palabra, uno pone la semilla, pero el que ejerce el poder en esa semilla no es uno, porque nosotros los hombres no tenemos poder de nada, no hacemos nada, no podemos levantar a nadie, no podemos darle la vista a nadie, no podemos hacerle que nadie hable, si no es porque nosotros somos el canal por el cual a través del Espíritu Santo, por el poder de la palabra que es Cristo y el poder de Dios que hace las cosas. Amén. Gloria a Dios. Eso Dios. Now you're talking. Yo proclamo esta palabra. ¿Qué palabra ni qué palabra tú proclamas? Nada. Espíritu Santo, tócalo. Eso es. Ahora el Espíritu Santo trabaja para mí. Gloria a Dios. ¿De a dónde sacaron ese disparate? Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, dale más unción. ¿Cuál unción ni qué unción? Se la fumaron verde. Ni para allá voy a mirar. Mira esto. El grupo que aparece. En ese grupo aparecieron 7 hijos de un tal Exeba, jefe de los sacerdotes, quien usando sus artes mágicas pretendieron sacar un espíritu de un hombre poseído. Pero el resultado de ellos, de que ellos mismos fueron avergonzados. Hubo una actividad, dice, muy notoria en las posesiones demoníacas durante los tiempos de Cristo y de los apóstoles. Pablo aparece en este libro y dice, de Hechos, siendo muy usado por Dios para poner en libertad a los cautivos de Satanás. Así que dice que él se había constituido en un, dice, archienemigo de Satanás. Nosotros somos archienemigos de Satanás. Por heredad, por uso y palabra. ¿Por qué por heredad? Porque dice que nosotros somos coherederos del reino. Cosa que Satanás no va a heredar. Satanás, ok. Lucifer hubiera heredado. Es más, él no heredaba porque él ya era parte del reino. Satanás, Lucifer, el diablo, dice la palabra que él guardaba la santidad de Dios en el cielo. Él era el ángel protector. Imagínate, él era la máxima creación de Dios, el sello de la perfección y aparte de eso, dice que él guardaba la santidad de Dios en el cielo. Casi nada. Estaba ahí, la mano izquierda de Dios, porque la mano derecha de Dios es el Hijo. El segundo a bordo. Para eso fue creado. No fue, mire, le voy a decir algo. Satanás no fue creado para tocar arpas y pianos y marimbas. La palabra dice, los tamboriles, ¿y qué? Fueron hechos para el día de tu creación. No dice para que tú los tocaras. Satanás no era tampoco, no dice la palabra, no dice que era el director de la orquesta del cielo. La palabra bien claro lo dice. Dice que él guardaba, él era el guarda de la santidad de Dios. Nada tiene que ver la santidad con arpas y flautas y tambores. Dice, los tamboriles fueron hechos para el día de tu creación. Léalo bien, estúdielo para que vean. Nada tiene que ver la magnesia con la gimnasia.
A veces nos gusta, dice, que nuestra familia hable bien de nosotros. ¿Right? ¿A quién no le gusta que hable bien de uno? ¿Verdad? Pero nos molesta que hable mal. Dice, y de nuestro testimonio, mucho más. También nos agrada cuando el jefe por el que trabajamos habla maravillas de nosotros, pero que Satanás sea el que nos dé su reconocimiento, es un elocuente halago a nuestro testimonio. ¿Sabía usted que el diablo lo puede halagar a usted? Te duerme, no duerme. Cuando Satanás dice, Te duerme con- este es un verdadero cristiano. Con este sí es cierto que no puedo. Te duerme. Porque la palabra dice, resistí al diablo. ¿Y qué dice? Y si el diablo huye de ti, ¿qué va a decir el diablo de ti? Nada. No puede hablar nada y no puede acusarte de nada. Y el diablo dice, esto es un verdadero cristiano. Y se va donde el Padre y le dice, este sí probó que de verdad te sirve. ¿Por qué el diablo fue donde Dios y le dijo, este es tu siervo? ¿Ah? Quítale lo que tiene, para ver si es cierto que te va a servir. Porque el diablo sabía que dice que Job era un hombre justo, intachable. ¿Ah? Justo entre los hombres. No había uno como Job. Pero el diablo, ¿qué fue y dijo? Dijo la verdad. Quítale el cerco. ¿Y por qué tenía un cerco? Porque era justo. Porque era perfecto delante de los ojos de Dios. Entonces el diablo estaba hablando bien de Job, pero estaba usando eso que Job estaba haciendo bien para entonces ponerlo en prueba. Porque Dios sabe cuando tú eres perfecto delante de Él. Ay, pastor, pero ¿cómo va a decir si la palabra dice que nosotros no somos perfectos? Pues claro que somos perfectos delante de Dios, porque cuando Cristo nos lavó con su sangre, cuando Cristo nos hizo criaturas nuevas, todas las cosas fueron hechas nuevas. Perfectos somos delante de los ojos de Dios. Entre más tú te santificas, entre más tú buscas de Dios, más perfecto te vas haciendo. Y no lo digo corporal, lo digo espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar, lavar nuestras ropas espirituales. No físicas. Físicas se lava la ropa para que no apeste. Pero la ropa se degrada, se deteriora, se pierde el color. Pero dice que el hombre dice que externo se deteriora, pero el hombre espiritual se va renovando. Entonces, si se va renovando en Dios, en el Espíritu Santo, ¿qué va haciendo? Dios nos va viendo perfectos todos los días. Más jovencitos. Vea, y las arrugas de pasa se van desapareciendo. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Dice, cuando el enemigo hace esta distinción a nuestra vida cristiana, debemos, dice que saber que ahora es que Él es un instrumento en las manos de Dios, a quien puede usar para que, dice, para lograr que avances en el reino. De esto se trata el tema de hoy. Satanás sabe cuando alguien dice, o es usado, o usa el nombre de Jesús sin conocerle. Oiga, ¿cree usted que una persona que no le sirve al Señor, aunque use el nombre de Cristo, puede hacer algo? No, ¿verdad? Voy a preguntarlo otra vez. ¿Cree usted que una persona que no le sirve a Cristo y usa el nombre de Cristo puede hacer algo? No. Porque para tú poder usar el nombre de Cristo y que haga efecto, primero tienen que ser bautizado, marcado y lleno del Espíritu Santo. Y para eso tienes que recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador. ¿Right? No es que el Espíritu Santo no está en nosotros, es que no hace efecto si tú no eres hijo de Dios.
¿Right? Me tomé la corona anoche y voy a ir a orar por mi hermano que está enfermo. Todo funciona así. Y en el nombre de Jesús, todo borracho. No, y la palabra dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, jamás. Y no tan solo un borracho, puede ser una prostituta, una lesbiana, un homosexual, un drogadicto. Nadie que no esté sellado por el Espíritu Santo puede, aunque use el nombre de Jesús, va a hacer efecto. Porque eso es como decir, ¿verdad? Que tú vas a arreglar una llanta ponchada sin tener un plug. Va a seguir botando aire. O te vas a bañar sin jabón. Dice, los exorcistas ambulantes eran unos judíos errantes que se trasladaban de un sitio a otro practicando el exorcismo. Vea. Dice, eran una especie de brujos de oficio, quienes usan sus propios conjuros para la liberación de endemoniados. Por supuesto que tales prácticas tenían un resultado en evidencias fraudulentas. ¿Por qué? Porque si los fariseos acusaron a Cristo de que él estaba sacando, que él era Belcebú sacando demonios, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, bien así straight up, les dijo, un reino dividido no prevalece. No prevalece. No, Right? Entonces, ahora, ¿qué hacían los magos? Hacían la pantomima, Aleluya. el demonio se prestaba, dice que salía del cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando una persona es exorcizada, pero no recibe a Cristo? Dice que, la palabra lo explica bien claro, dice que ese demonio sale, va y se busca 7 más peores que él, y viene otra vez para atrás y llenan la casa. Por eso es que yo les he dicho, nunca traten de sacarle un demonio a una persona que no piensa recibir a Cristo, porque lo que le van a hacer es un daño. Por eso la palabra nos enseña eso. Una persona que no piensa recibir a Cristo como su Señor y Salvador, ¿para qué usted le va a sacar un demonio? Porque dice que va a ser más grave el postrero estado que el primero. O sea, entonces, si era una persona que tenía un demonio de alcoholismo, ese demonio de alcoholismo se va a ir a buscar uno de lesbianismo, de homosexualismo, de todo, de droga, de alcohol, de todo, se los va a traer todos. Mire, ay, pero es que un demonio es... No. La palabra nos enseña que el demoniado ganadero tenía una legión de demonios. Una legión de demonios constituida de 6,000 soldados romanos. O sea, el tipo tenía 6,000 demonios metidos en su cuerpo. ¿Sabía usted que un demonio puede meterse en una neurona? En una neurona de nuestro cuerpo. ¿Por qué usted cree que los demonios, hay enfermedades, hay gente enferma? Porque los demonios pueden, ¿qué? Los demonios pueden herirte corporalmente, físicamente, producir enfermedades. Tienen el poder para enfermarte, tienen el poder para volverte loco. Cuando usted no oye a la gente que dice, es que yo oía voces que me decían, mátelo, mátelo. ¿Quién era? Dios, ¿no? Un demonio. Porque trabajan en tu mente. Por eso la palabra nos dice que debemos aprender a discernir y a escuchar la voz de Dios. A diferenciar cuando es Dios que nos habla y cuando es el diablo o un demonio que nos habla. ¿Por qué? Porque el diablo te puede venir y engañarte haciéndote creer que es Dios, para que tú hagas algo que parece bueno, pero que al final va a traer consecuencias malas. Mátate.
no sirves para nada. ¿Usted cree que cuando una persona empieza a oír esas cosas en su cabeza, mátate? ¿Eso es de Dios? Pues no. Porque el diablo quiere que todos nosotros nos perdamos, porque él no quiere perderse solo. ¿Dice qué? Él sabe que le queda poco tiempo. Entonces, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? En Mateo 3:23 habla de eso, que acusa a Cristo de sacar, de ser un demonio y sacar demonios. No, eso no puede. No se puede. Así bien es cierto, dice, que hay un vil engaño que trata, dice, las malas influencias a través de ciertas artes mágicas. Cuando más lo es tratando de usar el nombre de Jesús. Ahora, cuando Moisés fue a visitar al faraón, todo el mundo sabe la historia, ¿verdad? Llegó Moisés, tiró la vara en el nombre de Dios, y la vara se convirtió en una serpiente. ¿Right? Pues dice que la palabra, vinieron los magos del faraón, tiraron las varas y se convirtieron en serpientes. ¿Qué nos enseña eso? De que el diablo tiene poder para engañar. El diablo tiene poder ¿para qué? Para hacer que ese púlpito se levante en el aire, para hacer que esa banca se mueva, para hacer que ese piano suene como si alguien lo estuviera tocando. Él puede materializar, ustedes los platillos voladores son manifestaciones satánicas. Son manifestaciones materializadas satánicas. ¿Para qué? Para que el día en que venga el rapto de la iglesia y la iglesia se vaya, pues el hombre tenga una excusa, aparte de que Cristo se llevó a la iglesia, y decir, pues no, vinieron los marcianos y se llevaron a todos. Porque el diablo no quiere que el hombre crea que después de la muerte hay vida y que hay un rey soberano que se llama Dios, y hay un rey que es soberano, que es creador de todas las cosas, que es Cristo Jesús, y que nos tiene una vida mejor después de la muerte. El diablo quiere que crean que siempre va a ser Alicia y el País de las Maravillas. Y tiene el mundo engañado. ¿Con qué? Con el Dios del sexo y el Dios del dinero y el Dios de las riquezas. Porque hoy ya hasta eso han entrado las iglesias, que ahora ya no son iglesias, ahora son escuelas donde se crían, donde se hacen empresarios. Ahora ya no son cristianos, ahora son empresarios. Jesús, el que predica Pablo, vea el impacto de esta historia. El contexto dice, nos habla, dice, de la forma poderosa de Dios. Dice que Dios estaba usando a Pablo en Efeso. Dice, nos dice que Dios hacía milagros a través de la mano de Pablo. Dice, obviamente el centro de atención de aquel lugar tan dado a la idolatría, porque Efeso era un pueblo pagano, idólatra. Porque en ese tiempo también había de eso. Y dice que, dando inicio a una etapa de sanidad, liberación, bienestar, dice, a tantas personas gobernadas por sus males y por Satanás. Así que la forma, dice, como se daban las sanidades y las liberaciones, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, dice, a los paños o delantales de su cuerpo, y dice que, y las enfermedades se iban de ellos. ¿Existen los milagros? Sí. Pero hoy Dios no quiere que nosotros vivamos por milagros, sino por fe. ¿Por qué? Porque si el cristiano viviera hoy en día por milagros, ya no viviría por fe, viviría por vista.
O sea, yo voy a creer por lo que estoy viendo, no por lo que yo, por mi convicción de que yo creo en Cristo Jesús. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que se espera, la certeza, o es al revés. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Cuando tú tienes fe, tú esperas algo sin recibirlo. Porque tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibir esto. Gracias por recibir esto. Gracias por recibir esto. Ya estás proclamando de que vas a recibir algo que no has recibido. Esa es la certeza. Mi convicción, que no estoy viendo lo que ya he recibido. Pero el cristiano quiere ver antes de recibir la linda. Por eso entonces ya no es fe. No, el Señor me tiene que dar una casa para yo tener fe. No, tienes que tener fe para que el Señor te dé la casa. Tienes que tener fe para que el Señor te sane. No, sáname primero, Señor, para yo tener fe. No, por eso Cristo siempre les decía a la gente, ¿tienes fe? Pues está hecho. ¿Crees? Sí, pues está hecho. Entonces el cristiano de hoy en día quiere vivir por fe a la marucha. A la marucha. O sea, recibir primero y después tener fe. A la marucha. O sea, si veo, entonces creo. Pero vea una cosa, usted va a una convención de milagros. ¿Y cuánto le puede usted durar esa emoción? Porque es una emoción. Usted ve un paralítico pararse en una silla y se paró de la silla, caminó y todo. Pero ¿cuánto le va a durar a usted? Dios le bendiga. ¿Cuánto le va a durar a usted esa emoción? Mire, se levanta el día siguiente y usted ni se acuerda cómo se llamaba el paralítico. Santo. Aleluya. Jesús. Porque fue una emoción. Nosotros no vivimos por emociones, vivimos por Fe. fe. Jesús. Satanás sabe quién es Jesús a través de los que han conocido su nombre. Vive, aleluya. Satanás sabe quiénes somos nosotros, los que estamos sellados con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos enemigos con nombre y apellido para Él. Porque Él sabe quiénes son los hijos de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Usted no mire, usted no ve al diablo o a los demonios atacando a uno que esté perdido. Porque ya está perdido. El diablo no está metido ahí en la barra. Los demonios no están metidos en la barra. Están aquí. No lo dice la palabra. Que cuando Cristo llegó a dónde? A Jerusalén, dice que ¿dónde encontró los demonios? En las sinagogas, en las iglesias. Eran donde más demonios había. No lo dice la palabra. Dice que entrando a las sinagogas donde sanó a muchos de qué? De enfermedades, poseídos, endemoniados. Vive Jesús. Porque el diablo sabe que nosotros ya somos salvos. Y lo que quiere es que nos perdamos. No quiere que nos salvemos. ¿Por qué usted cree que la gente de las iglesias son las que más faltan a la iglesia? La gente de la iglesia es la que más tiene problemas. La gente de la iglesia es la que sus hijos se levantan, la que el suegra se levanta, la que el esposo se levanta, la que la esposa se levanta. Todo el mundo se levanta contra el cristiano. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a utilizar a alguien que está más cerca de ti para hacerte la bien posible para que tú no le sirvas a Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús. Y el domingo es cuando más explota todo. Y los martes y los jueves.
Usted no oye que la gente se enferma el lunes, el miércoles y el viernes. No, se enferman el martes, el jueves y el domingo. Les da chimichurri. Porque el diablo no quiere que el poco tiempo que tú le das a Dios, pues ese poco tiempo también no se lo des. Gloria al nombre del Señor. Por eso la palabra dice, ¿qué dice? Primero, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice primero? ¿Qué dice? Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo problemas en mi casa? No, primero voy a buscar de Dios. ¿Estoy enfermo? Primero voy a buscar de Dios. Necesito un trabajo, primero voy a buscar de Dios. Y Dios va a darte por añadidura lo que tú necesitas. Es más, a Dios no le importa que tú le pidas. Dice que pida con fe. Pero Dios sabe nuestras necesidades. Cuando tú trabajas en obediencia con Dios, Dios te da aunque tú no se lo pidas. Gracias, Señor. Dice, porque la obediencia es bendición. Es más, dice así, en otras palabras dice, el hombre que quiere ver días buenos, refrene tu lengua. Vive, aleluya. Es más, mire, con eso nada más, ya el Dios te está diciendo, si tú eres una persona que refrenas tu lengua, vas a ver días buenos. Con solo el hecho de cerrar el hocico, porque hay gente que tiene hocico, no tiene boca. Santo. Él ladra más que un bulldog amarrado. Dios dice, refrena tu lengua. Santo Jesús. Hermana. Poderoso Dios, aleluya. Maravilloso Jesús. Gloria a Jesús. Rey de Reyes, aleluya. A Jesús conozco. Este es el testimonio de Satanás y sus demonios. Los demonios cuando veían a Jesús, ¿qué decían? Gritaban. Dice, la palabra dice que exclamaban, gritaban. ¡Oh, hijo de David! ¿Qué tienes tú con nosotros? ¿Has venido antes de tiempo a qué? A torturarnos. Vive Jesús, aleluya. ¿Sabía usted que así como los demonios torturan a la gente, los demonios también son torturados? Cuando un cristiano tiene la presencia de Dios y tú te le arrimas, ellos se sienten torturados, no resisten la presencia de Dios. Dice que los demonios sienten, los demonios les da miedo, los demonios temen, lloran. Dice que sufren. Porque el demonio tiene que estar en un cuerpo humano, porque no pueden andar por ahí vagando. Esas son las almas en pena, los demonios. Dicen que necesitan un cuerpo caliente para sobrevivir. Por eso es que hay gente endemoniada. ¿Sabía usted eso? Un demonio no puede vivir afuera de un cuerpo, necesita un cuerpo. Por eso cuando Cristo le saca los demonios al gadareno, ¿qué le dicen los demonios? Déjanos entrar a los cerdos. Vive Jesús, aleluya. Porque es un martirio para el demonio no tener un cuerpo. Es el castigo que Dios les dio. Alabanza al Rey y Reina para siempre. Pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes sois? Dice, Satanás hizo un justo, dice, reconocimiento a las personas de Jesús y a los apóstoles. Dice Pablo, de esta manera vemos que los demonios no solo temían a Cristo, pero también a Pablo. Hasta ahora, dice, con la autoridad de Cristo y usando su nombre, les había echado fuera. Los discípulos en la oportunidad no pudieron sacar, en una oportunidad, ¿verdad? Lo dije al principio, en una oportunidad no pudieron sacar un demonio, en Mateo 17, 15, 16. Dice, de modo que fueron sorprendidos por el Señor. Pero esto no se dijo de Pablo. Después de la misma conversación, dice, Satanás supo que Pablo había sido salvo para minar en su reino
y engrandecer el reino de Dios. Acuérdese, Pablo era un asesino, un perseguidor. Amén. Pablo mataba a los cristianos. Pablo, ISIS. Pero después, ¿qué dice? De lo más vil del mundo, Dios levanta para avergonzar a quién. A los sabios. A los que dicen ser sabios. Porque no hay sabio sino aquel que ha recibido la sabiduría de Dios. Hay gente astuta, que es diferente, que dice que usa la inteligencia para el mal. Satanás, dice, se encarga de avergonzar a los que usan el nombre de Dios o de Jesús en falso. El mismo Satanás se encarga de avergonzarte cuando tú usas el nombre de Dios o el nombre de Jesús, hermano. Sí, Por eso la palabra dice, ¿no dice? No usarás el nombre de tu Dios en vano. Mire, el diablo te avergüenza. Mire qué tipo de cristiano es ese, usando el nombre de Dios. ¿Qué pasó? Oh, Hay poder en Jesús, aleluya. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, pudo más que ellos. Oiga, el hombre en que estaba el espíritu malo pudo más que ellos. Hay poder en Jesús. Pudo más que ellos. Dice, ahora podemos identificar quiénes eran ellos. Exorcistas ambulantes, para sorpresa de nuestra eran los 7 hijos de Sebas, quien era jefe de los sacerdotes. Aleluya. Esta posición denotaba, dice, una jerarquía muy alta, pero por lo tanto, estos jóvenes no eran hijos de cualquier padre. Así que lo que más nos impacta es que la historia es que estos 7 hijos eran incursos en el mismo delito, que incursaban en el mismo delito los 7 hijos. Pretendían ser cristianos, nada más de palabra, pero estaban endemoniados. ¿Cuántas veces vemos, verdad, gente dentro de las congregaciones muy santos, muy holy, y hasta usted los ve hasta flotando en el aire y está más endemoniado que el canareno? Vive Jesús. Okay. No pretendamos ser tan holy. Dentro de las congregaciones hay anticristos también. Un hermano que anda dividiendo una iglesia, un hermano que anda levantando calumnias, bochinche, jalando y trayendo. ¿Qué es eso? Una persona que está endemoniada. Y tal vez no está endemoniada, pero se está dejando usar por los demonios. Todo, oiga, lo dicho, lo seguiré diciendo y hasta que me muera, todo aquel que haga lo malo no es de Dios. Todo lo malo que venga a tu vida, todo mal pensamiento que venga a tu mente, no es de Dios. Dios no hace nada mal. Dios no nos hace a nosotros hacer nada malo. Satanás al final puede ser usado para atraer honra al hombre de Dios. Oiga esto. Y esto fue notorio en todos, y tuvieron temor todos aquellos. En la última parte del versículo nos dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿No es esto maravilloso? En esta historia, dice, principal protagonista es el diablo, pero no es quien al final se lleva la gloria. Usted dirá, ¿de verdad, en serio, que el diablo puede ser utilizado para exaltar el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo? Pues claro,
Todo lo que hace el diablo es para exaltar el nombre de Jesucristo. Porque cuando usted le saca, cuando hay una persona con el don de sacar demonios, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Porque esos demonios están ahí. Porque alguien tiene que sacarlos para gloriar el nombre de Dios. Entonces, ¿son los demonios usados para la gloria de Dios? Sí. ¿El diablo es usado para la gloria de Dios? Sí. ¿Por qué? En el Job, todo lo que el diablo le hizo a Job, y al final, ¿quién salió con la gloria? Dios. Porque Job dijo, así fuera ceniza, así fuera el polvo, seguiré ¿qué? Dando la gloria a Dios. Nadie más, ¿verdad? Él no dijo ni Xochimilco, ni Pancho Villa, ni la Virgen María, no, él dijo, la gloria es ¿de qué? De mi Dios. A Jesús conozco y sé quién es. Pero vosotros, ¿a quién sois? ¿De quién sois? Fue el benedicto de Satanás a través de los demonios. Este texto es muy revelador en esta historia, pues nos ubica en tres consideraciones importantes. Oiga, 1, que los demonios conocen muy bien a Cristo. 2, que aunque no sea su Salvador, dice, y otra, que conocen quiénes son los auténticos cristianos. Aleluya. Aunque no sean dice, y por último, dice que desconocen a los que pretenden usar el nombre de Cristo sin autoridad. Este reconocimiento sirvió para que Satanás al final, dice, magnificara el nombre de Dios, pues es Él el soberano para usar sus instrumentos, incluyendo a los demonios. Pregunta: ¿conoce usted a Satanás? ¿Conoce usted a Satanás? Pues debería. Porque la palabra nos manda, dice que a que conozcamos sus estratagemas y artimañas. Entonces usted me dice que usted no conoce al diablo, usted no conoce a Satanás, usted no está viviendo una vida cristiana. Porque para yo luchar contra mi enemigo, tengo que conocer a mi enemigo. Tengo que saber cuándo viene, a qué hora viene y cómo va a venir. Y la Biblia nos dice, nos explica y nos enseña cómo es el diablo, cómo se viste, cómo habla, cómo actúa, cómo es. Todo lo dice la Biblia. Entonces, ¿conoce al diablo? Pues sí, tengo que conocer a mi enemigo. Porque ¿usted cree que los ejércitos van a la guerra ahí a lo loco? Vamos a agarrar la ametralladora, el helicóptero, el tanque, todo, vámonos ahí a lo loco a tirar tiros. No, primero se sientan en una mesa, hacen un plan de ataque, examinan al enemigo, cuál es su punto débil, y entonces esperan el momento adecuado y atacan. El diablo es así con nosotros. El diablo nos ¿qué? Nos mide, el diablo nos mira, el diablo sabe tu punto débil, sabe tus debilidades, sabe lo que te gusta, lo que no te gusta. Y cuando el diablo ve, espera tu momento más débil espiritualmente, zapatonacas, que ataca. Por eso es que debemos renovarnos todos los días, a cada momento, las 24 horas espiritualmente. Porque el diablo ataca a nuestro espíritu. Tres cosas, ya lo he dicho. El diablo ataca a tu familia, tu economía y tu salud. Porque la gente, dolor de cabeza, no voy para la iglesia. Me duele una uña, no voy para la iglesia. Tengo un cólico, no voy para la iglesia. Porque el diablo sabe que esa persona débilmente es físicamente
débil, débil, débil. Te va a atacar por enfermedad, porque sabe que por ahí no va para la iglesia. Hay gente que si no tiene chavos, se debilitan. Hay gente que si vino la tía, el perro, el gato, el esposo, los hijos, todo, pues sabe que esa es su debilidad. Y usa a su familia para atacarlo y debilitarlo. Póngase a pensar de los que faltan y póngase a analizar por qué motivo faltan. Y usted va a sacar las tres cosas. Uno es por motivos económicos, otros por enfermedad y los otros por familia. Veamos. Para que vea, yo no le miento. La palabra lo dice. Porque el diablo sabe cada uno cómo atacarlo. Dios le bendiga. Pónganse de pie. Que hay hambre en el pueblo. ¿Tiene frío? Un poquito, ¿verdad? Está bueno el aire. Y eso que está a 68. Gloria a Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por otro día más que nos has dejado llegar a tu casa, aunque tu palabra dice que tú no habitas en casa hecha por manos de hombre, pero es nuestra casa, nuestro corazón, Señor, nuestro cuerpo que es tu altar, tu tabernáculo. Te damos gracias, Señor, por este día hermoso que nos has dado, Señor, por la fuerza, la voluntad, Señor, el poder de levantarnos hoy, Señor, pidiéndote por aquellos que no tuvieron esa dicha, pero que hayan conocido de tu palabra y te hayan conocido, Señor. Te pedimos, Señor, por los enfermos, todos aquellos, los hermanos que están enfermos, Señor, tócalos en esta hora. Bendíceles, Señor, dale la fortaleza, Señor, levántalos, Señor, de esa cama, si es tu voluntad, Padre. Te pedimos por los drogadictos, Señor, te pedimos por las prostitutas, las lesbianas, los homosexuales, Señor, todo aquel que no ha conocido de tu nombre y no te ha conocido, Señor, que pueda tener la oportunidad, Señor, para que su alma se salve. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos, por los que no están y los que estamos, Señor, en este día, también te pedimos, Señor, que nos cuides, nos proteges, nos dé la salud, Señor, que necesitamos, ya que sabemos que este cuerpo, Señor, se deteriora cada segundo. Pero deteriorándose el cuerpo físico, el espiritual se renueva, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por tu palabra. Sabiendo que tenemos un enemigo en común todos, Señor. Y que es el mismo enemigo, el enemigo de las almas. Danos la sabiduría, Señor, el discernimiento. Danos los ojos espirituales, ábrenos, Señor, para que podamos ser, Señor, guerreros, Señor, en esta guerra espiritual. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Si alguien quiere oración, puede pasar. Dios les bendiga. Amén. Jesús, qué lindo eres, Jesús. Te adoramos, aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Bien, nos estaban viendo a través de la red cibernética Odalis Rodríguez, que pide oración por su hija, y que se llama Rosemary